Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿quiénes estamos acá? Ay, mira, Teresa ya llegó. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Beatriz, Denise. Hay dos Denise hoy, o siempre han habido dos. Bueno, chicos, los saludo. El día de hoy tenemos nuestro sexto módulo del diplomado en regulación emocional en el aula escolar. Vamos entonces a ir compartiendo la pantalla. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver el módulo número 6 de prevención y detección temprana de alteraciones emocionales. ¿Quién me quiere hablar un poquito de este tema? ¿Qué creen que vamos a ver? ¿Qué expectativas tenemos? Ya saben que podemos levantar la manita. Y yo les activo el micrófono. Chicos, vamos con Teresa. Buenas noches para todos. Profe, pues Bueno, no es muy específico, es muy diciente. Pues ujú, pienso que es prevenir y detectar, em, sí, como lo dice el texto, tempranamente las alteraciones emocionales y me imagino tempranamente desde la infancia. Ese es, bueno, el texto es muy concreto. listo, Teresa, muchas gracias. Bueno, bueno, chicos. Para este nuevo módulo, como ustedes lo saben, tenemos varios temas y el tema número uno es indicadores clínicos de desregulación emocional. Entonces, muchos problemas de conducta en realidad son llamados de auxilio emocional. ¿No les ha pasado que a veces hay profes, mamás, cuidadores que se desgastan con ese niño, Dios mío, y llega otra persona y les dice, espera, respira? ¿Qué necesidad te está diciendo este niño que tiene? No sé si nos ha pasado. A mí me pasó una vez, hace mucho tiempo. Jamie, hola, tranquila, no te preocupes. Muy bien, Nidia, nos dice estrategias para poder identificar emociones no acordes. Exactamente. Entonces, la prevención de esto empieza con observar, chicos, ¿cierto? Bueno, ¿a alguien le ha pasado algo como lo que yo acabo de comentar? Que de pronto estemos desbordados con algún niño, niña, con nuestro hijo, y alguien llegue y nos calme por un segundo. Teresa, no sé si tienes la mano levantada de ahorita o la volviste a levantar. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, ¿qué es la desregulación emocional, no? Pues para muchos significará cosas diferentes. Acá tenemos un ciclo emocional que comprende las respuestas. Entonces, primero vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí se ve, no sé. Bueno, primero tenemos la emoción, sentimiento inicial, ¿no? Puede ser una emoción de alegría, tristeza, enojo, como nos indican estos emojis. Segundo, el pensamiento. Entonces, lo que es lo que interpretamos de esa situación, ¿cierto?
si es algo bueno, si es algo malo, si nos da un poquito de ansiedad, se va pareciendo mucho a lo que ya hemos visto de ABC de Ellis, ¿cierto? Y aquí abajo tenemos la reacción. Entonces, la reacción no es nada más que una respuesta a esta emoción, ¿cierto? Entonces estoy temblando, no voy a ser capaz y al final tenemos la consecuencia, que la consecuencia puede ser negativa o positiva. Ay, la hice muy pequeña. Ujú. Laura nos dice, buenas noches, ¿se vale el lado contrario? ¿Cuál sería el lado contrario, Laura? Beatriz nos dice, bueno, Laura. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues mi lado contrario sería en que pues uno está alterado, ¿sí? Pero pues digamos no tan desbordado y alguien le habla y uno pues se desborda, en este caso sería llanto. Generalmente pues es en llanto, creería yo, el lado opuesto, el sentido contrario en estas situaciones de cuando uno está como muy alterado, uno como que todavía conserva la calma, pero Ujú. llega alguien, te habla y a veces como que no es solté, sino como que lo solté, pero me doy cuenta como, pues en el caso de pronto uno de mujer, como que guarda mucho sentimiento, como que suelta toda esa frustración, todo ese estrés en llanto y pues a veces el llanto alivia, pero también queda como ese sentimiento de ah, la embarré nuevamente, me desbordé, digamos, nuevamente, me cedí nuevamente. No sé Ujú. si se valga en este caso. Sí, claro, claro, Laura. Muy bien, son mecanismos de afrontamiento. Vamos con Beatriz. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Beatriz, muy bien, gracias. Eh, con respecto a lo que estamos, para mí es como, a ver, por ejemplo, un intercambio de palabras se eleva de tono, empezamos, no sé, una discusión y ya la cosa se empieza a desbordar, eh, se coloca intensa, gritos, Mm, inclusive se puede llegar también a golpes, que es no controlar los impulsos, y difícilmente se llega a un estado de calma. claro que sí. Sí, y no sé, puede haber una persona X que llegue y logre apaciguar, digamos, el conflicto, Mm. pero igual se torna difícil cuando nosotros decimos acá se calientan los ánimos. Claro que sí, Beatriz, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces hablamos de que la desregulación emocional ocurre cuando en el cerebro no logramos equilibrar la emoción y la razón. Es decir, la primera y la segunda línea de este ciclo, ¿cierto? El niño suele reaccionar sin comprender lo que siente porque primero es un niño y lo está aprendiendo de acuerdo a lo que va sintiendo, ¿cierto? Y así aprendemos todos. Hay una frase que dice aprende del golpe aprenderá, pero eso pues no es lo adecuado. Lo adecuado es anticiparnos a todas estas situaciones. Por eso es importante que le enseñemos a los niños qué es una desregulación, cómo la podemos calmar, qué podemos hacer si esto nos llega a pasar, porque claramente esto les va a pasar a los niños en alguna etapa de su vida, por más sobreprotegidos que sean, en alguna etapa les va a pasar. Bueno, por acá tenemos una actividad. Ay, lo hice muy chiquito. Se llama ¿Cómo se ve la emoción? Entonces, cada uno de ustedes va a escribir una conducta observable de un niño en estas cuatro áreas.
ira, ansiedad, tristeza, euforia. Y luego las vamos a calificar como conductas adaptativas o conductas desreguladas. Entonces vamos a escribir una conducta observable en los niños en cada una de estas facetas. Y no me van a decir si es adaptativa o desregulada. Eso lo hacemos ahorita por la socialización. Listo, chicos, ahí se los dejé en el chat. Lo vamos escribiendo ahí en el chat y al final lo socializamos. ¿Todos entendieron el ejercicio? Las 30 personas que estamos conectadas, espero que hagamos el ejercicio. Gigi, Jamie, Vicky, Berito, Toño, Talía, Rey, Alanis, Pilar, Ninivet, Nidia, Mónica, Liz, Ligia, Laura, Juli, Julián, Joana, Isabel, Iracema, Frey, Fernandi, Denise, la otra Denise, Camila, Beatriz, Ángela, Ana, María y Ana García y Teresa. Ninivet, si quieres las vamos escribiendo todas en una misma casilla, en un mismo mensaje. Entonces, pongan atención en la actividad. Cada participante debe escribir una conducta observable en un niño. Con ira, ¿cómo lo veríamos? Con ansiedad, ¿cómo lo veríamos? Con tristeza, ¿cómo lo veríamos? Una conducta observable. Ninivet, la frustración no es una conducta. Vicky nos cuenta. Ira al colocarse rojo. Bueno, estamos hablando de conductas observables. Esto será una conducta. Llanto, ansiedad, llanto, aislamiento, tristeza. Bueno, ahí la conducta sería el aislamiento, ¿cierto? Inquietud. Ujú. Tristeza, llanto. Sí. Euforia, correr, moverse. Ok. Vicky, dime cómo clasificaríamos estas conductas, como adaptativas o desreguladas. ¿Cuáles crees tú que son adaptativas? O sea, producto de la situación. ¿Y cuáles serían desreguladas? Yo creo que me levantas la mano para poder hablarlo porque tengo muchos mensajes abajo. Vicky, vale. ¿Allí me escuchan? Sí, señora. ¿Cómo Hola, estás? bueno. Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Bien? Bien, sí, señora. Bueno, ¿me repites la pregunta, por favor? Qué pena. Te preguntaba que cómo clasificaríamos las conductas que tú me describes. Si hay algunas adaptativas, o sea, producto de la emoción, o desreguladas completamente. Eh, yo creo que el llanto es producto de la emoción. Ujú. La- el correr y moverse, pues son adaptativas. O sea, podrían, o sea, Sí, claro.
enseñar, se les podría enseñar a los chicos, pues como a controlar esa conducta. Yo tengo un grupo grado jardín, niños de 4 años, y lo que he notado es que, por ejemplo, cuando corren o cuando están, que es que no me acuerdo cuál es la emoción que puse cuando corren, la conducta. Eh, correr, moverse. Correcto, ajá. Eh, se pueden, por ejemplo, se les puede enseñar a aprender a regular un poco esas Ujú, emociones. Hoy, esta mañana, por ejemplo, hubo un niño que empezó a llorar y porque quería a su mamá. Y pues ya se va a terminar el año escolar, o sea, ya debería estar, pues uno piensa que debería estar adaptado, pero se va a terminar el año escolar y empezó a llorar por su mamá, que quería estar con su mamá y estaba como muy ansioso y empezó a llorar y yo pues lo invité a que se calmara y cuando se calmara, pues hablábamos porque yo decía, bueno, no le está doliendo nada, estaba muy temprano en la mañana, sé que la mamá está en su trabajo, entonces digamos que uno evita pues como llamar a la mamá si uno ve que el niño no tiene ningún dolor o entonces pues uno ya acude a calmarlo ujú. y efectivamente se calmó. Al ratico empezó a jugar y todo. Pienso que estas conductas se pueden, Pero tú, discúlpame, ¿tú acompañaste ese proceso de que se calmara o se calmó solo? eh, yo lo estuve acompañando por un momento, cuando ya vi que se calmó, me acerqué y conversé con él con respecto a por qué estaba así, o sea, que yo le decía, bueno, yo también tengo mamá y me hace mucha falta, pero yo sé que ella está trabajando, entonces, como yo sé que yo estoy en el colegio y ella está trabajando, pues entonces debemos de estar tranquilos porque sabemos que está trabajando y está feliz y nosotros estamos felices por ellos. Le dije Ujú, todo así al niño y entonces ya cuando estaba calmado y me dijo, sí, profe, y siguió jugando, normal. ok. Entonces, pues yo pienso que son conductas que se les pueden enseñar un poquito a regular esas emociones, ¿no? Sí, claro. Ujú. Bueno, listo, y muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, bueno, seguimos por acá con Laura. Laura nos comenta, Ira, le quitaron un juguete. Sí. O sea, siente ira cuando le quitaron su juguete. Ansiedad, entrega de boletines. Sí. Tristeza, un amigo no los invitó a una fiesta. Uy, eso duele, eso a medida que uno crece va doliendo. Euforia, cuando un familiar cercano llega de visita. Sí, sobre todo si es otro niño, ¿no? O si es algún amigo, pues también un niño. Laura, por favor, solicita la activación del micrófono para que nos comentes si estas conductas se clasifican como adaptativas o desreguladas. Hola, buenas Hola noches. Laura, buenas noches. Bueno, en el caso, generalmente en niños, nosotros creemos que son desreguladas, pero a veces uno, poniéndole un poquito de empatía, cree que, o bueno, entiende más que son su forma o su mecanismo de defensa y de hablar, de hacer, de notarse. Que de pronto Ujú, sí, como adultos ya entendemos que por lo menos recibir las notas, ejemplo, uno ya llega a tener ansiedad, que las manos le suden, que uno ya se altere demasiado, ya entiende que sí está desregulado,
y que después se debería de revisar porque pues digamos que venimos en un periodo donde nosotros mismos sabemos si trabajamos o no trabajamos adecuadamente para las notas que hemos obtenido. También entiendo que la ansiedad nos puede ocurrir aunque tengamos muy buenas notas. En el caso de una sobrina estudia demasiado y es de esa magnitud a veces presentar sus parciales. Eh, Otra a veces puede ser como un poco exagerado la llegada de los familiares porque pues lo que la doctora nos comentó, si es otro amiguito, un niño, pero generalmente, bueno, en mi contexto, muy pocos niños hasta digamos, sienten euforia cuando ven llegar a su mamá o a su papá a recogerlos, a recibirlos, dicen, papá, y ya, pasó. Pero, pues, si en mi caso, por lo menos con mis hijos, hay que lleguen sus tíos, hay de que llegue su nono o su papá, mejor dicho, parece que les cambiaran el chip por completo. Si estaban, ejemplos, sin bañar, se bañan, se cambian en un segundo y pues de pronto como un poquito en el contexto que ahorita nos estaba diciendo la doctora, de que un acto por lo menos con uno con la mamá y otro acto con el papá. Entonces da euforia cuando llega una persona, pues asumo yo ya porque recibe de esa persona alguna premio, regalo, recompensa muy grande para ella. Las demás, pues la ira de que le quitan un juguete, eh, creo que cada vez le hemos entendido más que pues nuestras cosas las queremos, las valoramos y no queremos entregarlas, darlas y pues generalmente ya no es, o bueno, eh, entiendo que ya la ira en el momento en que le quitan su juguete, pues no está desbordado, no es desregularizado por completo, pues obviamente sin llevar los golpes y demás, porque pues es su juguete. Y la otra sería cuando un amigo pues no nos invita a una fiesta, porque pues nosotros los de adultos también sentimos esa tristeza, ese Sí. nudo en el estómago, porque Esa tampoco esa sensación de rechazo, ¿no? sí, señor, entonces creo que son muy válidas para sentir o tener esas reacciones sentimentales y pues como digo, en el estómago o a veces hasta de llanto. Claro que sí. Bueno, vamos por aquí con Liz. Liz nos dice, ira, aprieta puños, ansiedad, ap- ansiedad, aprendido. ¿De qué aprende o qué aprende? Tristeza, llanto, euforia, corre por todos lados y grita. Listo, Liz, ¿nos puedes socializar si estas conductas son adaptativas o desreguladas? Liz, Liz. Liz, recuerda que solicitamos la reactivación digamos, levantamos la mano para que yo pueda darte acceso. Listo. Sí, Ay, decía aprensivo en ansiedad. ok, seré yo aprendido. Sí, sí, el corrector no estuvo bien. Yo puse que todas son adaptativas porque no estaban desbordadas en los ejemplos que yo puse, ¿no? En el Ok, caso de ira, por ejemplo, si solo manifiesta los puñitos, pues está mostrando que es molesto, pero si ya golpea a alguien, ya estamos hablando de que sí es pues una, claro. ya está Ya desbordado, si ¿no? nos está amenazando con puñitos, también yo diría que está un poquito desregulado, ¿no? Porque estamos a Sí. un punto de que nos mande el puñito.
Ok, bueno, pero no apunta, o sea, a lo mejor puño, yo me refería a puñito, pero apretando nada más en su cuerpecito, ¿no? O sea, manos abajo y nada más apretado. No sé, yo lo sentiría tal vez como algo de contención, ¿no? De que sí estoy molesto, pero no lo sé. Pero con esto que me estás comentando, pues pudiera ser, ¿no? Ujú. Porque tal vez es diferente que nada más tenga la ceja fruncida de estoy enojado, a como ya dices, a un punto D, ¿no? Con la reacción de las manitas. Sí, claro. Bueno, Liz, muchas gracias. Bueno, vamos con Nidia. Nos dice ira, cara roja, mirada fija, ansiedad, movimientos de sus manos, tristeza, apatía a una actividad que le gusta realizar, euforia, risa sin control. Nidia, ¿nos puedes comentar si tú consideras que las conductas son adaptativas o desreguladas? Nidia, recuerden que levantamos la manita para saber quiénes son y poder darles acceso al micrófono. Listo, Nidia. En mis ejemplos, yo creo que la ira ya me está diciendo que está desregulada. Mm, Ah, ¿Por la cara y, roja y la mirada fija? ujú. Pero no exactamente. Y las otras sí pienso que son adaptativas. Yo diría que la cara roja y la mirada fija también es adaptativa a lo que está sintiendo. ¿Listo? Teresa nos dice, ir a golpear el escritorio, oh my God, se tira el cabello, diablos, araña su rostro, Dios mío, daña sus cuadernos, nos mira feo y trata mal a los compañeros. Teresa, pero solo pusiste ira, tocaba poner todas en el mismo mensaje. Bueno, Teresa, háblanos entonces de esas conductas. Hola, Teresa. Hola. Bueno, son desreguladas. O sea, Ujú, observo autolesiones, también impulsividad y, ujú. y un gran sentimiento en la niña como de abandono, de soledad. Es, es un Ahí caso ahí ya solo nos muestras una emoción, así, además. lo de la ira. Bueno, también ansiedad, Ujú. depresión, está siendo tratada por las psicoorientadoras y la remitieron. Eh, a ver, lo que pasa es que tuvo una vivencia muy maluquita este año. Ella tenía una familia nuclear eh, Sí. malita y, y de repente la mamá se fue, pero con otra mujer. O sea, No. eso pues impactó mucho a la Sí. familia cuando pues la mamá les dijo que pues que estaba enamorada, pero pues era de otra mujer. En este momento está viviendo con ella, de su pareja sentimental. La niña vive con el papá y la abuela, pero también con la mamá. Entonces mantiene Ah, ok, aquí. ¿se turna días? ¿Cómo? ¿Se turna días con papá y mamá? Sí, los fines de semana con el papá y la abuela y en semana con la mamá. Pero Mm, fuera de eso hay maltrato físico también por parte de la mamá.
verbal. Y a ver, ¿qué otra cosita con la pequeña? Hay como, ay, no tiene seguridad en ninguna de las dos partes donde está, porque de repente está con la abuela y la mamá llega tomada, ¿sí? Mm, También pues toma y la saca a la fuerza y se la lleva en wow. cualquier momento. Y cuando está con la mamá, también está pues tomando o festejando y llama a la abuela a cualquier hora de la noche o al papá que vayan por ella. O sea, es tremendo. Entonces ahí está siendo valorada y por ¿Cuántos la años tiene? psicología. ¿Cómo? ¿Qué se ¿Cuántos come? años? 8. Mucho. Bueno, Entonces la niña ahí maneja, o sea, se enoja muy fácil, se enoja muy fácil. Hoy estábamos en ensayo de clausura y hay una falda, una sola faldita solo para ensayar porque se les están haciendo pues ya las faldas para el baile y entonces se la turnan, primero ella y luego la compañerita. Pero pues hoy la compañerita ganó la falda y se la puso y ella no toleró eso y la empujó y la tumbó. Y al compañerito, porque tuvieron un error, lo mordió. Entonces se tira el cabello, se daña la carita, se araña impresionante, los trata mal, muy mal a los compañeritos. Entonces estamos en esas. pero porque es el trato que ella está aprendiendo y es lo Sí, que ella... claro, claro, porque ella escucha palabras soeces muy fuertes, muy fuertes. Ya, y las Mm, repito. claro, claro, las repite en el aula. Entonces es como frustrante a veces porque ver los otros niños llorando, lastimaditos, también me duele. Entonces, pues ahí también estoy pues con las psicoorientadoras apoyándome mucho en ese proceso. ¿Y ahí no se podría reportar el caso por violencia intrafamiliar, por el tema del maltrato? Sí, claro, eso también se está trabajando, pero es que la abuela Ujú. y el papá tienen amenazas por parte de la mamá. Pero el colegio lo puede hacer independiente. Claro, sí, en esas está. Ahí estamos en eso y Dios quiera le cambie pues como un poquito ay, como las vivencias, como la vida a la niña, porque eso duele, ella no tiene, hay algo también que me perturba mucho, es que constantemente, pero ahí sí están pues, se dice presunto abuso. Sí, Porque ella constantemente se está mandando la manito por dentro de la sudadera y le molesta la vagina. Constantemente aprieta con los pies. Bueno, todo eso está siendo pues ya valorado, pero sí es si hay complicado, una sospecha, muy si ella, complicado. si hay una sospecha de algo tan grave a nivel institucional por parte de ustedes, lo correcto es reportarlo. Y cuando se hace este tipo de reportes, por ser una situación tan delicada, em, toman medidas de forma inmediata, ¿no? Sí, las psicólogas, ellas fueron la semana pasada y en una entrevista que tuvieron con la niña, ella negó todo. Niega que la mamá, es que hace poco, Pero es que la psicóloga educativa no tiene por qué estar haciéndole esas preguntas. sí le hicieron preguntas y sí le hicieron preguntas, pero no son preguntas directas por decir tu mamá te pega, no. Ellas son muy cautelosas en eso, no preguntan como directamente te pegan, te abusan, no, no, no. Pero ella niega, es que lo hacen como por imágenes, algo así, porque yo no estoy ahí, sino que yo escucho del aula. Ujú. Por imágenes, con juegos, y entonces la conclusión que ellas llegaron y me dijeron es que ella niega todo. Es que hace poquito ella, la mamá enojada,
porque le pegaron los piojitos, él le arrancó parte del cabello y se quedó con el cabello en la mano, con parte del cabello, un puñado de cabello. Dios. Entonces yo supe eso por la abuela y yo denuncié, claro, al colegio. Entonces están haciendo pues como el seguimiento y sí, eso va a ser reportado a Código Fucsia por la presunción de abuso. Bueno, bueno, Teresa, esperemos que sí. Sí, sí, claro. Y gracias. Ajá. Bueno, por acá tenemos a Ligia que nos dice, un alumno que mandó un mensaje muy entristecido porque su mamá había sufrido un accidente y no sabía muy bien si era grave o no. Se notaba su tristeza en lo que escribió. Ligia, no sé si nos quisieras como contextualizar un poquito más y además dar las otras emociones. Recuerda que son 4 y recuerda que levantamos la mano para poder activar el micrófono. Ligia Margarita Gamero Santos. Bueno, también tenemos a Joana Hernández que nos dice, ira, empuñan las manos, ansiedad cuando comen, así no lo deseen. Sí. Tristeza con llanto, se encierran en sí mismo, nos dice Joana. Joana, ¿nos quisieras socializar cómo clasificarías tú estas conductas? Joana Hernández. Bueno, tenemos a Beatriz que nos dice ira, respira agitadamente, ansiedad, dolor de estómago, tristeza, llanto, cambio de humor, euforia, energía, alegría al máximo. Beatriz, nos quisiera socializar estas emociones y si las clasificas como conductas adaptativas o desreguladas. Beatriz Burtiles. Hola, Ya, Beatriz. ahí. Hola. Este es un caso de una niña de 6 años de sus papás se estaban separando Mm, y ella experimentaba estas emociones, pero así intensas, le daba rabia y tenía una foto donde estaba ella con su papá y siempre las tenía guardadas así como en su pechito, como debajo del delantal del colegio. Y siempre la mano derecha la tenía como ahí, sí. Pero ella se colocaba triste y por eso a veces estaba trabajando en clase y uno se ganaba al lado y sus lágrimas uno las veía en el cuaderno. Oh, Entonces, mira. sí, sí, y después sus compañeras jugaban con ella y era como que corría, corría y al momento igual de terminar la jornada le daba dolor de estómago porque quería buscarle a su papá y después iba la mamá. Entonces se colocaba muy ansiosa, entonces era como, era un huracán, y con 6 años eran demasiadas emociones para ella, que no, obviamente no sabía qué es lo que le pasaba en realidad. Pero era el tema que su papá, ella quería mucho a su papá y no lograba, obviamente, hace 6 años concebir que ya no estaba en la casa y ya no le iba a buscar y todo eso. Ujú. Y en cuanto a las conductas adaptativas reguladas, bueno, yo, yo veía que estaba desregulada entera, ella, el pajarito estaba, sí, totalmente. Sí, porque Y tenemos incluso cambios somáticos, ¿no? Dolor de estómago, igual, sí, sí, y era desespero. dolor, tía, tengo que ir al baño, qué dolor de estómago. Y después ya sabiendo uno el contexto, el dolor de estómago era por ansiedad, en realidad. Porque uno la llevaba al baño y todo, la esperábamos y me decía, no, es que no hice nada. Claro, Oh, sí era un dolor de estómago por ansiedad. ujú.
Sí, entonces como le digo, está toda desregulada la Y Julieta, ahí 6 se años. habla con el grupo familiar. Bueno, ahí la psicóloga tienen reuniones y eso, pero acá por lo menos no es tan así que se llame la familia o el papá, no. Si no hay agresiones, si no hay abusos, si no hay violaciones, si no hay nada, no se mete, digamos, el colegio tan de lleno. Solamente, no sé, pueden llamar a papá o a la mamá, pero derechamente a los dos juntos no, por razones obvias que van a Claro, empezar no. los límites de ir la oficina del colegio. Y, y no, o sea, como le digo, mientras no hayan ese tipo de situaciones, eh, se le dará el apoyo psicológico y todo, pero en la medida que el colegio lo estima. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Ok. Bueno, seguimos con Talía. Talía nos comenta, lanzar objetos, ir a lanzar objetos, claro, tristeza, llorar, ansiedad, morder objetos. Pasa mucho, sobre todo los lápices, lapiceros. Euforia se tira al piso gritando. Bueno, yo tomaría eso como ira también. Talía, ¿nos quieres explicar las conductas adaptativas o desreguladas? Bueno, por acá Frey nos dice, cuando el niño no puede hacer algo y se enoja y tira las cosas, ok, eso sería ira. Ansiedad, cuando el niño busca algo y no lo encuentra y se desespera. Sí, también podríamos añadirlo un poquito a la frustración, ¿no? Tristeza, cuando un estudiante llega y abraza a su docente y le cuenta la pérdida de su mascota preferida. Oh. Euforia, cuando llegan contentos por las actividades realizadas, recreativas realizadas en clase y desean seguir con ellas. Bueno, suena más adaptativo. Frey, no sé si nos quieras comentar sobre tus conductas, en dónde las calificamos, adaptativas o desreguladas. Ana María nos dice, ira arroja objetos, ansiedad camina de un lado para otro, sí. Tristeza, pensamiento, euforia, salta sin control. Pensativo, tristeza, perdón. Ana María, ¿nos quieres explicar si las conductas son adaptativas o desreguladas? Tranquila, Mónica, ya llegaste, que es lo importante. Mónica Méndez nos dice, ira, gritos, impulsos y llanto, ansiedad, e, apego e irritables. Tristeza, cambios de humor y desinterés. Sí, euforia, persistentes, mucha energía, salta y habla. Sí, Mónica. Mónica, ¿nos quisieras decir si las conductas son desreguladas o adaptativas? Por acá, Camila. Bueno, Mónica, a ver, vamos a ver. Hola, profe. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues yo creo que son adaptativas, yo creo que es por lo que está sintiendo él en este momento. Mm, Entonces, pues depende lo que le pasa, eh, el momento, o si llegan de la casa triste, porque suele pasar que a veces llegan y es por un momento lo que sienten y ya como que a lo que ingresan al salón, ya como que se les va olvidando un poquito, entonces yo creo que es por lo del momento o por el suceso que les pasó. claro que sí. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, pues, profe. Bien. Bueno, seguimos entonces con Camila. Camila nos dice ira, insultos, groserías. Ansiedad, morderse las uñas. Sí. Sudoración de manos, tristeza, aislamiento social, no mantiene contacto visual, habla bajo. Euforia, gritos y saltos. Sí, Camila. Camila, ¿nos quisieras decir en qué clasificas estas conductas?
Hola. Hola, Cam. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de la ira, la tristeza y la ansiedad serían más bien conductas desreguladas. Ujú. Aunque igual me quedé pensando también como recién respecto del caso que comentaba Beatriz. Y Sí. claro, cuando uno habla de conducta desregulada se refiere como a una como acción que ejecuta el niño o niña que es desproporcionada respecto de la situación. Y yo aquí comenté como, o sea, solo escribí conductas sin pensar como en un contexto o en una situación particular. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo consideraría que solo lo que puse en euforia, que es gritos y saltos, sería como la conducta adaptativa. Exacto, muy bien, Camila, muchas gracias. Bueno, por acá seguimos. Jessica Niño nos dice, ira rompe las hojas del cuaderno, ansiedad, dolor de cabeza, se come las uñas, tristeza, no quiere hacer nada, se aísla del grupo, euforia, reír, abrazar por un logro obtenido. Bueno, Jessica, ¿nos quieres decir en qué escala calificamos las conductas adaptativas o desreguladas? Buenas noches. Jessica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y pues bueno, la ira de romper las hojas y el cuaderno, yo creo que está casi que en la línea de desregularse. Claro, no Jun- está, ya pasó la línea. sí, sí. Junto con la parte de la ansiedad de comerse las uñas. Ujú. Em, la parte de la tristeza de no querer hacer nada y aislarse del grupo, creo que también. Porque Mm, literal es ya que el estudiante no acepta ni que le digan, ni, sí, no quiere hacer absolutamente nada durante la clase. Y ya todo lo contrario, la euforia en cuanto a reír y abrazar por el logro obtenido por X o Y, pues ya sería algo adaptativo. Muy bien, listo, Jessica, muy bien. Dancil. Ira, muerde, ansiedad, mastica cosas, tristeza, llora sin explicación y euforia feliz cuando logra algo. Bueno, vamos a buscar a Dancil porque ella nos dice que no le sale la opción de levantar la mano. Dancil, ya te mandé la solicitud para reactivar el audio, la tienes que aceptar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, profe, yo llegué tardecito, pero he leído un poquito sobre, porque tengo un caso, pues tengo un niño que inició este año, el año pasado, en preescolar empezó bien, ¿cierto? Prácticamente era el mejor de la clase. Él fue Sí. el primero, en el grado primero también fue uno de los mejores. Y ya este año empezó a presentar migraña en el colegio y Mm, cuando le da la migraña vomitaba. mm, Eh, Era un niño pues que como todo niño normal, pero empezó como que si los niños lo tocaban, él aruñaba o empujaba. sí. Entonces la profesora me comentó, entonces yo le dije, raro eso, sin embargo, como él tiene citas con neurología, lo llevé a Medellín con el neuropediatra. ¿Pero lo llevaste tú? Cuando, O sea, ¿es tu sí, hijo? sí, es mi niño. Mm, Entonces, ok, pensé que era un estudiante. no, es mi hijo. Ya. Entonces, cuando lo llevé allá, saludé normal al neurólogo, ¿cómo está, doctor? Y cuando el niño, yo me senté, me dijo, lo vio y me dijo, el niño es autista.
Y O sea, ojo, yo dije, ¿cómo así? Y yo le dije, ¿cuántos no, no me años han 8. tiene? Entonces Ok. yo le dije, no, a mí no me han dicho que es autista. Me dijo, yo no le estoy diciendo, no le estoy preguntando, yo le estoy diciendo y le estoy confirmando. Un poquito de ego en tu comentario. Bueno, y entonces, Oye, imagínese, yo dije, ¿cómo? O sea, en el momento yo me bloqueé porque pues uno toma esas noticias así como es muy difícil. ujú. Bueno, si te Bueno, acuerdas, yo te invito a que le realices unas pruebas neuropsicológicas, ¿no? ya se las han hecho, ya, o sea, el proceso de él ya va bastante avanzado Y sí y, le salió. y ya psicóloga, lo vio otra psicóloga, lo volvió a ver, lo han visto como 4 o 5 neuropsicólogas para confirmar el caso, Y sí, porque o sea, él es un niño muy inteligente, pero sí se le no, o sea, la migraña que presentaba, según pues la neuropsicóloga, es la bulla, es tiene hipersensibilidad. La bulla a los compañeritos le genera migraña y eso le genera vómito. Hay días ¿quién que el dijo niño eso? La trabaja, neuropsicóloga, Dancy. ¿ah? ¿Quién dijo eso? ¿La neuropsicóloga? Sí, ella dijo que sí, pues ya le confirmaron el caso, le mandaron terapias, pero es un niño que el lenguaje de él fluye, o sea, es muy fluido en el lenguaje, pero él tiene ansiedad severa y tiene hiperactividad severa. Es Entonces, autista, pero es sí, hiperactivo. sí, y ansiedad. Y pues yo como mamá, yo dije, tengo que aceptarlo yo, uno tiene que vivir un duelo en cuanto a eso porque es muy difícil y aceptarlo uno para poder ayudarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, este año sí ha sido muy difícil, es un niño que se le ha visto pues un poco de mejoría porque antes se concentraba y ahora hay días que no hace nada en el salón, nada. Se queda, se sienta, se tira al piso, se acuesta, se duerme en la silla, llegan los niños de pronto a tocarlo y él los empuja, pero cuando hay días que él se concentra y es el primero que termina, por ratico se concentra y él hace lo que la profesora le dice, pero por muy cortos periodos. Entonces, cuando él no era agresivo, hacen como de mes para acá, él cuando le da empieza a llorar. De un momento a otro empezó a llorar, llore, 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 y se encierra y me dice, déjeme llorar, y empieza a llore, 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 se queda dormido, al rato despierta como tranquilo. Ujú. Pero hace 8 días, él jamás en la vida había montado, por decirlo así, un show cuando uno le va a hacer unos exámenes de sangre, él siempre ponía la manito y le decía a la muchacha, a la enfermera, solo chúseme una vez. Bueno, él dejaba la manito quieta, pero esta vez fue todo lo contrario. Recorrió todo el laboratorio, me mordió, me jaló el pelo, y entonces, o sea, yo he notado que sí ha tenido como retroceso, por decirlo así. Claro, es que está sobreestimulado, Dancy. O sea, tú me dices el proceso de él va súper avanzado, me dices qué ha pasado con cuántas neuropsicólogas y me perdonarás, pero una neuropsicóloga no te puede decir a ti que al niño el dolor de cabeza se lo da el ruido, porque eso lo tiene que hacer un neurólogo y lo tiene que sacar de hacerle al niño una resonancia magnética o al menos Ya, un TAC. ya se lo hicieron, le hicieron ETA, al niño le hicieron resonancia de silla turca, Sí. el neuropediatra sí dijo que se le estaba generando era por la estimulación auditiva. Ajá. Ah, Y bueno, eso ya es. entonces, sí, entonces ya ella confirmó, la neuropsicóloga confirmó, porque ella le hizo pues le hicieron unos estudios allá, como unas preguntas, y lo pusieron pues como con otro niño ahí así,
Y sí, ella dice que es eso, y el neurólogo pues también ya lo confirmó él. Entonces, digo yo que en cuanto a la ansiedad, él muerde el uniforme, se lo mastica, mastica los lápices, mastica todo, pero yo empecé a ver eso también desde acá de la casa, porque yo siempre este año le compraba los colores y cada 8 días el niño ya sin colores. Yo le decía a la profe, el niño le falta uno o dos porque siempre le reviso todos los días los colores, y entonces la profe decía, no, el niño se lo masticó, y yo dije, pero tan raro porque no, eso no es normal. Entonces ella me fue diciendo, no, es que el niño hoy lo vi masticando eso. Ah, que el niño lo vi como que metió el suéter y dañó el borde del suéter masticándolo. Entonces ya nosotros, pues yo le comenté eso al neurólogo y dice que también es una ansiedad que el niño tiene. Ujú. O sea, el Y, neurólogo y también le diagnosticó ansiedad. dígame, El neurólogo también le diagnosticó ansiedad. sí, él tiene, sí, ansiedad. Tiene migraña, tiene ansiedad severa, hiperactividad severa, tiene pues el aspecto autista. Pero es que es muy raro Y que tenga autismo y a la vez tenga hiperactividad severa. sí, sí, es que la verdad es que yo tengo otro niño mayor, pero era, o sea, el niño, él la agota, él me agota, el último del que estoy hablando, él sí me agota, él está sentado y de ahí él no se halla ahí, él coge otra cosa, o sea, él no se halla. Él no se Bueno, halla, y él ahí veces me dice, yo le digo, papi, ¿qué siente cuando estás así? Y me dice, ay, mami, es que yo no sé, yo no me hallo sentado, yo no me hallo en un solo lugar, yo tengo que estar haciendo algo. ¿y ha pasado por psiquiatría? No, hasta ahora él tiene cita el 18 de este mes con el neuropediatra nuevamente porque él eh, le mandó medicamentos para controlarle la hiperactividad. Ok, Pero bueno, es un proceso duro, tanto como para él como para uno como madre, también como para la familia, los vecinos, porque no es tener un niño igual. Pues yo sé que el trastorno, pues, el trastorno, perdón, el aspecto autista es un trastorno, pues, diferente de pronto a una patología, pues pero habría que siempre. revisar porque es que siento que hay muchas cosas que no encuadran en un marco diagnóstico. Hay niños que mm, están también mal diagnosticados, ¿no? Y por eso también las familias sufren y los niños y los colegios y todo el mundo. Hay que revisar bien los diagnósticos porque tiene demasiadas cosas y está sobreestimulado. Sí, pues es que él desde que prácticamente, echándolo un poquito atrás, él es un niño con prematurez extrema, es microcefálico y hasta este año, pues a principios de este año, a mí se me había dicho el neurólogo que el niño había pues que seguirle seguimiento porque él podía más adelante presentar alguna situación adversa, Ujú. pero no pensé pues que era tan así, pero este año sí ha tenido cambios drásticos, muchos cambios drásticos. Hay días que él se empieza a llorar, llorar de la nada llorar. No quiere ir al colegio. Hay veces me dice, yo no quiero ir para allá, eso me da mucho dolor de cabeza. Está viendo televisión, bájale a ese televisor, la luz me estorba, o sea, Claro, sí. Bueno, Nancy, esperemos que todo mejore para ti, para tu familia y sobre todo para tu hijo. bueno, muchas gracias. Compartir tu experiencia. Bueno, chicos, sigamos entonces. Bueno, acá tenemos los indicadores tempranos en el aula, pero pues claro que estos también nos ayudan o nos sirven para el hogar.
Entonces, tenemos indicadores de malestar emocional o estrés, señales a observar en nuestros niños. Entonces, la primera, nos la puntúan acá como irritabilidad o llanto sin causa clara. Entonces, ante cualquier estímulo, el niño rompe en llanto o en irritabilidad, tira cosas, mejor dicho, dificultad para concentrarse. Esto también pasa mucho, que le estamos explicando, no sé, las clases de inglés, cómo, cómo hace el pato, quién es el pato, bueno, todo eso. Y no lo entienden, y no lo entienden, y no lo entienden, también hay que poner atención. Aislamiento, ¿sí? Dolor de estómago, lo que nos decía ahorita la otra compañera. Aislamiento, tristeza. No, no, ya no quiero jugar fútbol, pero si a ti te gusta el fútbol, no, no, hoy no quiero. Algo está pasando ahí. Cambios bruscos en rendimiento académico o en conducta. Entonces tenemos un niño que normalmente es supremamente funcional, pero en algún momento no nos quiere trabajar, ¿cierto? Entonces, esto no siempre nos indica un trastorno, chicos. No es que lo vamos a diagnosticar y ya ese Pepito tiene TDAH y el otro tiene autismo y el otro tiene dislexia, no. Pero sí son señales de alerta que ameritan una observación, un registro y una derivación, ¿no? ¿A dónde? A psicología del colegio. Entonces, ahora vamos a ver un videíto. Tener en cuenta lo que podemos y lo que no podemos hacer en el aula de clase. En este video nos enseñaban las señales básicas de alerta, por ejemplo, para el TDAH, pero podemos tener otro tipo de diagnósticos. Podemos tener diagnósticos de fonoaudiología, diagnósticos de dislexia, disgrafia, diagnósticos del espectro autista, que en ocasiones está por niveles. Entonces, a veces no lo identificamos del todo porque está pasmadito, como que el niño no se relaciona mucho, pero es funcional, pero le va bien en todo, ¿cierto? Mm. Bueno, listo, chicos, seguimos entonces con el tema número 2, coordinación entre familia, escuela y profesores. ¿Cómo nos va? ¿Quién me quiere contar cómo les va con esta coordinación? Laura. Hola, profe. Hola, Bueno, Laura, ¿cómo estás? pregunto, te escuché lo de la dislexia y lo de la disgrafía Sí. Ay, y quisiera preguntarte exactamente si hay alguna similitud o alguna diferencia notable entre los dos. ¿Por qué pregunto? Porque pues yo sé que grafomotricidad es poder escribir, mover su manita, todas esas cuestiones, y la dislexia es en la pronunciación. Pero en el momento en que un muchacho escribe como habla y habla mal, ¿hay alguna, digamos, unión de esas dos en el momento? ¿O sigue siendo dislexia o hay algún intercambio o algo notorio entre ellas dos? Laura, se te escucha un poquito lejos, también se te escucha un poquito como si el micrófono estuviera haciendo así todo el tiempo, pero básicamente la dislexia afecta principalmente el tema de la lectura, ¿no? Pues como ya lo conocemos, causa problemas con el reconocimiento de palabras, em, y de la comprensión de las mismas porque la persona las ve de manera inadecuada, ¿cierto?
mientras que la disgrafia nos afecta el tema de la escritura puntualmente, ¿cierto? Como tú lo decías, provoca algunas dificultades en el tema de la caligrafía y la ortografía, por lo tanto, tienen dificultades a nivel de organizar la idea. Entonces, ¿en qué se parecen? En que en cuanto a la comprensión y organizar ideas, vamos a estar fallando, ¿sí? Ese sería como un común de las dos, pero ya por los otros factores las podemos identificar, ¿listo? Bueno, acá tenemos el triángulo del bienestar infantil, donde nos muestra la escuela, la familia y el profesional en el caso en el que los niños lo requieran, ¿cierto? Quisiera que me cuenten cómo se organizan en su colegio para tener este triángulo del bienestar infantil. Tranquilo, Frey. Teresa, ¿no me escuchas a mí? Vamos con Beatriz. Por ejemplo, acá puede ser las reuniones mensuales de padres y apoderados, profesores. Ujú. Se realiza mensualmente, donde los profesores o el profesor jefe da a conocer la parte académica y todo, y los padres y apoderados, familia, eh, se conectan ahí, digamos, en ese entorno para saber cómo está su pupilo en este caso. Ya, y a veces igual interactúa el pupilo en estas reuniones, porque antiguamente no se llevaba al alumno, pero hoy en día en algunos colegios sí se realiza. Oh, bueno, me parece un poquito confrontativo, pero bueno. Listo, gracias, Beatriz. Bueno, chicos, vamos a tomarnos hoy nuestro break de 5 minutos y ya volvemos. ¿Listo? Vayan al baño, tomen agüita. Vamos a continuar compartiendo. Bueno, chicos, entonces estábamos comentando cómo es el tema de la coordinación en su colegio. ¿Quién nos quiere comentar este proceso? ¿Cómo coordinamos familia, escuela y profesionales externos? Hola, profe. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Profe, pues la verdad yo, bueno, en la institución donde laboro, mm, sí, sí falta como compromiso, no sé, por los papás. Hay Ujú. veces que uno les dice, pues si de pronto van a terapias, que si les recomiendan algo, pero no, ellos no van o dicen que las citas son muy largas o que toca pues en ¿Pero Ibagué. en tu escuela hay profesional en psicología? Eh, no, o sea, o sea, Mm. no, que esté fijo, no. Mm. Ah, ok. No, pues de ahí se agarran también, porque habiendo Ajá. ya un profesional, pues es distinto. Entonces sí ha sido muy complicado ese tema. Tenemos una mamá que ella dice que el niño no, o sea, que no tiene nada, ¿sí? Mm. Entonces ella dice que no, pues ella, aparte de eso, ella como que le hace todo. Entonces, pues como que lo tiene muy dependiente de ella. Entonces ella dice que él no tiene nada y que ella no lo va a llevar al médico, que él es un niño normal, pero pues Pero ya, ahí ustedes podrían reportarlo al departamento, ¿no? pues aquel día sí fue alguien, como un amigo de A la la, Procuraduría.
y se tocaron esos temas, pero la verdad yo no sé bien cómo quedaría ese tema, pero pues ella Ujú. está cerrada en que no. Mm. Y pues los otros que los llevan, hay unos que sí están diagnosticados como tal, y pues porque la profe solicitó todos esos documentos y la historia clínica y todo eso, pero pues así el apoyo sí, sí yo lo he visto regular, o sea, como que a veces lo envían y ustedes como por deshacerse del niño que se distraiga y sí, y ya, pero sí, sí ha sido complicado. Digo ¿Y que el eso colegio es público, Mónica, o porque no no, tienen es psicólogo? privado, es privado, ¿Es privado y no tienen es psicólogo? privado. No, Porque es pequeño. sí, pues yo creo que sí, es pequeño relativamente, pero pues la verdad, este año han llegado más chicos de inclusión y pues yo no sé qué irán a hacer el otro año, pero sí, Van a ya seguir se está. llegando todos los años. Ujú. Sí, Todos este los año, años, cada 3 meses en el año, porque los echan del otro, los sacan de otro. sí señor, este año Rotan como los niños. que se disparó y yo le dije a la profe, es que están casi llegando acá, por lo mismo, porque como reciben uno, no, vaya ya que allá lo reciben, pero, pero pues yo no sé qué qué tan bueno sea recibirlos tanto si no tenemos pues el personal idóneo Capacitación y para eso. personal. Sí, claramente es un acto muy negligente, sobre todo de la representante legal, rectora, quien sea que apruebe los procesos de ingreso de los niños, porque se nota que los está recibiendo por un factor más bien Ujú. económico, ¿sí? Económico, Y finalmente los que sufren las consecuencias son los niños, porque si tú recibes un niño con estas características que no recibe apoyo externo, pues naturalmente se va a convertir en un desafío, sobre todo para los docentes, que son los que tienen que hacer de docente, psicólogo, enfermero, mejor dicho, de todo, de animador. todo. Ujú. Ay, no, sí, yo no sé cómo hacer, o sea, yo estoy en primaria, pero la de transición, uy, no, yo me le quito el sombrero y yo pues cuando, uy, no, sí, porque yo digo, uy, no, usted es muy Claro, berraca de verdad. Sí, eso bueno, digo, esa es mi triste historia. Esto, sí, porque le da a uno tristeza, pues que pase eso. Y se siente a claro, veces uno como, venga, ¿qué más hago? Y yo, pues, de verdad, lo que yo lea, lo que yo aprenda, pues yo, dijo, yo voy, digo, y experimento con los chicos también allá y ellos me andan y todo eso. Pero sí llega un momento uno que dice, falta mucho el apoyo. claro que sí. Además que es todo este triángulo es una red que está conteniendo al niño, ¿no? Y más allá de contenerlo, lo está moldeando y lo está formando, pero si solo lo hace escuela, porque familia tampoco lo está haciendo, pues inevitablemente el niño se nos desestabiliza completamente. Tenemos una niña que ella llegó y ella casi no habla. Y Mm. entonces aquel, y habla, así. Entonces yo le digo, ay, Por señas. por pero yo sé que ella habla porque ella a veces me dice que la mamá, que la hermana, que la casa, que entonces yo le entiendo. Ujú. Yo la entiendo, pero entonces, ¿y ha ido a las terapias? No, pero es que quién la lleva y yo, ay, no, porque ella ya está para terapias, pero no, Claro. entonces queda uno, ¿y ella qué la pasa haciendo en la casa? No, que con la hermana y la hermana la pone a ver muñecos y entonces uno queda, O sea, pantallas. sí, lamentablemente sí. ¿Y en este colegio no manejan DUA? Creo que no, este año no. Yo creo que el otro año ya porque ya nos estaban pidiendo información y eso, pero este año como tal no. Pero yo creo Mm. que el otro año sí lo va a pedir porque ya, pues ya están pidiendo todo eso y ya con la cantidad que ya tenemos, yo creo que ya toca. Sí. Bueno, Mónica, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, listo, chicos. Recuerden que la prevención de verdad ocurre cuando los tres actores de este triangulito dialogan, no cuando trabajan por separado, porque muchas veces
el otro no está haciendo nada, ¿no? Eso es como cuando hacemos un trabajo grupal de 5 personas, solo 2 son las que están trabajando. Bueno, sigamos. Bueno, chicos, vamos a hacer una actividad donde vamos a leer este caso. Entonces, Sofía, de 8 años, empezó a aislarse. No juega, se queja de dolor de estómago justo antes de ir a clase. Entonces, cada uno me va a responder como si fuera familia, docente y psicólogo. ¿Qué acciones tomaría cada profesional o cada actor de este grupo? Familia, ¿qué acciones tomaría? Colegio, docente, ¿qué acciones tomaría? Psicólogo, ¿qué acciones tomaría? Me lo dejan acá en el chat. No tengo chat. Acá. Listo, chicos, entonces recuerden qué acciones tomaría familia, docente, psicólogo, en el caso de Sofía. No veo chat, chicos. Recuerden que lo mandamos al chat. ¿Qué acciones tomaría docente, psicólogo y familia en el caso de Sofía, chicos? Ay, Dios. Por acá Ligia ya nos respondió. Esperemos a los otros compañeros. Chicos, recordemos que estamos haciendo la actividad de la historia de Sofía y vamos a poner qué hace cada rol, ¿no? Docente,
psicólogo y familia. Olga por acá nos está levantando la mano. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola, Sí, le gustaron. De hecho, tiene como los bigotes. casi no se te escucha. Y de hecho, aquí no es tan cremoso, es más líquido. Ay, mi amor. Ya, pues, varias pequeños saltamontes. Bueno, solo 3 personas han hecho la actividad de hoy. Bueno, bueno chicos, vamos a socializar entonces las respuestas. Tranquila, Jane. Vamos a dejarle la mano a Olga, que creo que la uso por error. Bueno, vamos entonces con la respuesta de Ligia. Ligia nos comenta que el rol del docente sería platicar con ella para saber por qué se está aislando e invitarle a participar con el grupo. El rol de la madre le haría preguntas sobre lo que siente para decir que es dolor de estómago y saber cuál es la verdad sobre por qué no quiere ir a la escuela. El rol del psicólogo, preguntarle cómo se siente y cómo podría sentirse mejor. Bueno, Beatriz nos dice, el rol de la familia sería acercarse al colegio para ver si hay alguna situación que la incomode. El rol del docente, llamar a los padres para dar aviso a la situación de Sofía. El rol del psicólogo sería coordinar una reunión para ver por qué Sofía está con esa situación y en conjunto lograr. Excelente, Beatriz. El psicólogo externo, chicos, siempre, siempre, siempre va a tener que hacer una reunión con ustedes, sobre todo.
y con familia, claro. Ángela nos dice, como docente yo hablaría con ella sobre si le preocupa algo y consultaría al psicólogo sobre la situación. Llamaría a la mamá, a los padres de familia y les ofrecería el acompañamiento de psicología. Como como psicóloga le hablaría a los padres sobre el consentimiento informado para dialogar con la niña y luego hablaría con la niña y como familia aceptaría el acompañamiento de psicología, sería pendiente en casa sobre las situaciones que mi hija me comente para retroalimentarlo con la docente y también pediría cita con el pediatra para descargar alguna dificultad física. Muy bien. Excelente, Ángela. Lisa Linas nos dice, como docente hablaría con la niña y sus padres para tratar de apoyar. Como padres analizaría la situación y trataría de detectar si algún acontecimiento en casa está originando la conducta de no encontrar razón y o no poder manejar, recurrir al psicólogo. Como psicólogo, evaluaría diagnóstico y tratamiento por separado de niña y padres. Ok, bueno, muy bien, chicos. Bueno, en conclusión, chicos, cuando comprendemos desde varios roles, que es lo que estamos haciendo ahora, evitamos el juicio y fortalecemos el acompañamiento, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces juzgamos al otro profesional, ¿no? Sin saber de pronto cómo es el trabajo de él o a los papás. Normalmente es a los papás siempre. Sin saber de pronto ellos qué sí están haciendo en casa, qué herramientas ya han agotado, a qué profesionales ya han ido. Claramente también es responsabilidad del papá de pronto decirnos, ¿no? Contarnos qué están haciendo, cómo están participando, pero bueno, la idea es que siempre trabajemos juntos en línea para que el mayor beneficiado, que es el niño, siga teniendo ese avance positivo. Bueno, acá tenemos la estrategia de comunicación empática. La voy a abrir un poquito. Donde vemos el ciclo de la comunicación efectiva, donde tenemos escucha, comprensión y acción. Entonces, en una primera instancia tenemos escucha, presencia de atención plena. En una segunda instancia tenemos comprensión, procesamiento y empatía. Y en una tercera instancia tenemos acción, ¿no? Una conducta respondiente y constructiva. Ay, lo bajé mucho. Bueno, a continuación. ¿Por qué tu ex compañera de clase está siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando justo a fin de mes? Compartir entonces esa pantalla. Mm, listo. Hoy presentamos colaboración entre la familia y la escuela. En una pequeña ciudad, dos familias experimentan el impacto de la colaboración, o la falta de ella, entre padres y maestros en el proceso educativo de sus hijos. Hoy conoceremos a la familia Pérez y la familia Gómez. Yo pago para que te eduquen en la escuela. No entiendo por qué tengo que involucrarme más. Juan, ve a tu cuarto.
Necesito hablar con tu padre. Sí, mamá. Amor, la maestra dice que Juan está teniendo problemas. Creo que deberíamos hablar con ella y entender mejor cómo ayudar. Eso no es mi trabajo. Para eso está la escuela. Mamá, saqué un 10 en matemáticas. Qué bien. Ana, la maestra García me dijo que estás mejorando mucho. Estoy orgullosa de ti. Vamos a seguir trabajando juntas en tus tareas. Sí, mamá. El director de la escuela, el señor López, convoca a una reunión con ambas familias para discutir la importancia de la colaboración. Buenas tardes, familias. He notado diferencias significativas en el progreso de sus hijos y quiero discutir cómo la colaboración puede mejorar su educación. Para ello he invitado a la abogada de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Educación. Según el artículo 78 de la Ley General de Educación, las madres y padres de familia son corresponsables en el proceso educativo de sus hijos. Esto significa que, además de enviarlos a la escuela, deben apoyar su aprendizaje, revisar su progreso y velar por su bienestar. Pero, ¿no es eso responsabilidad de la escuela? Es una responsabilidad compartida. La escuela proporciona el conocimiento y la estructura, pero el apoyo en casa es crucial para el desarrollo integral de los niños. En nuestra casa, trabajamos en conjunto con la maestra García. Asistimos a las reuniones, revisamos las tareas y hablamos con Ana sobre su día. Esto ha hecho una gran diferencia. Me siento apoyada y sé que puedo contar con mi mamá y mi maestra. No me había dado cuenta de lo importante que es nuestro papel. Vamos a intentarlo. Sí, podemos empezar asistiendo a las reuniones y ayudando a Juan con sus tareas. Con el tiempo, la familia Pérez comienza a involucrarse más en la educación de Juan, mientras que la familia Gómez sigue fortaleciendo su colaboración. Ambos niños muestran un progreso notable en sus estudios. Juan ha mejorado mucho. Gracias por su apoyo, familia Pérez. Ana sigue destacando. La colaboración ha sido clave. La colaboración entre familias y docentes es esencial para el desarrollo educativo de los niños. Al trabajar juntos, podemos garantizar un futuro brillante para todos nuestros estudiantes. No es casual. Listo, chicos, entonces acabamos de ver un pequeño videito explicativo de cómo podemos hacer las reuniones con padres de familia, que yo sé que ustedes ya lo han hecho porque son profes súper presentes, pero tenemos que seguir intentándolo, chicos. Vamos a seguir compartiendo las diapositivas. Bueno, yo sé que los he llenado mucho de semáforos esta semana, pero es que son muy chéveres para trabajar. Entonces, vamos a tener otra actividad que se llama semáforo emocional. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tareita, chicos? Vamos a diseñar un semáforo visual para el aula o para la familia. ¿Quién de aquí sabe manejar Canva? ¿Quiénes por el chat me dicen quiénes saben manejar Canva? Ivonne sabe manejar Canva. ¿Quién más? Ángela más o menos. O PowerPoint, lo que sepan manejar. Bueno, con lo que sepamos manejar, vamos a hacer rápidamente en 5 minuticos un semáforo visual como si fuera para nuestra aula o para nuestro hogar. Entonces, ¿cómo hacemos este semáforo, chicos? PowerPoint, Isabel, muy bien. Vamos a hacer el semáforo de esta manera. En rojo ponemos algún signo que nos diga necesito ayuda, ¿cierto? En amarillo vamos a poner me siento confundido, ¿cierto? Estoy dudando de algo. Y en verde vamos a poner estoy bien, ¿sí? Mi lugar seguro. 5 minuticos, chicos. Y o sea, le toman un pantallazo
y me lo comparten por el chat para verlo, ¿listo? Sí, Julián, vamos a hacer un semáforo visual para el aula o para la familia similar al que estás viendo. Entonces, en rojo pones alguna señal de que necesitas ayuda, en amarillo como que estás confundido, no entiendes lo que está pasando y que en verde estás ok. Pero lo vas a hacer en Canva o en PowerPoint y mandas el pantallazo al chat para socializarlo. Tranquila, Ivonne, tranquila. Uy, muy bien. Bueno, les voy a compartir la pantalla de acá. Dios mío, estos peladitos van a jugar acá. Ay, ahora no me aparece. Bueno, chicos, entonces vamos a ver uno por uno los semáforos que hicimos. Bueno, Beatriz nos hizo este. Gracias, Beatriz, por el esfuerzo. Ah, Ángela nos hizo este, rojo, amarillo y verde. Muy bien, Ángela. Berito nos hizo este, muy bien. Necesito ayuda, me siento confundida, sí, bien. Ángela nos volvió a hacer uno. Excelente, Ángela. Ligia nos hizo este, semáforo de emociones, de emociones escolares. Y Jessica nos hizo este, súper bien, porque aparte podemos como elegir. Julián nos hizo este, está excelente, Julián, muy bien. Listo, chicos, vamos a continuar. Bueno, chicos, y llegamos al tema número 3. Perdón la bulla, mis vecinos a esta hora salen al parque y el parque queda aquí al lado. Bueno, entonces tenemos estrategias de acompañamiento y derivación. Entonces, ¿en qué momento tenemos que derivar al niño? ¿Será que en el primer momento? ¿Será que cuando ya vemos que la situación está muy demandante y desafiante? ¿Será que cuando ya se nos sale de las manos? ¿En qué momento? Bueno, aquí vemos una imagen de un niño como dudoso, como confundido, al lado de un adulto que lo está acompañando. Recuerden que todas estas sesiones hemos hablado de la motivación y el acompañamiento que tenemos que hacer para los niños que atendemos en clase, en terapia y nuestros propios hijos, ¿cierto? Tenemos que reconocer que acompañar no es salvar, no porque estemos acompañando al niño, el niño va a dejar de sentirse triste o va a dejar de sentir ansiedad o va a dejar de ser golpeado por papá en casa, mamá, ¿cierto?
ya que el acompañamiento implica sostener emocionalmente, más no resolver todo por el otro. Tenemos que enseñarle al niño herramientas para que él solito también pueda desarrollarlo. De esta manera tenemos aquí las estrategias prácticas de regulación emocional, como lo son los rincones de la calma, que ustedes me han contado que en sus salones, en sus colegios los tienen, cuaderno emocional, donde le decimos, bueno, Juanita, aquí vamos a anotar las emociones que no nos gustan y por qué las sentimos, como para que ellos les pongan un, un nombre. Técnicas de BT, regulación emocional, intensas. Actividades de mindfulness, lo que hemos estado viendo esta semana. Atención plena al presente, ¿cierto? Las prácticas puede que las veamos como pequeñas, pero en la medida en la que las realicemos, reducen la intensidad emocional y fortalecen nuestra autorregulación. Bueno, chicos, y aquí tenemos otra actividad que se llama Kit emocional del aula. Entonces, tal cual como acabamos de hacer con la otra actividad en Canva o en PowerPoint, vamos a realizar un kit emocional de la calma con una frase, una caja de frases calmantes. Por ejemplo, yo aquí la hice con una rueda de emociones, con escucha empática, una botella de la calma, validar sus sentimientos, tarjetas con respiración guiada y caja de frases de la calma. Entonces vamos a realizarlo y lo vamos a ir poniendo en nuestro chat. Ay, Pilar, qué bonita. Kit de emociones, buzón de ayuda. Ujú. Ay, no veo. Peluche, plastilina y otras texturas, música. Muy bien, Pilar. Miren que Pilar utilizó también elementos sensoriales que pudieran darle al niño o niña esa tranquilidad, ¿cierto, chicos? Miremos el de Ligia, árbol de las emociones. Cuenta, escribe un cuento. Ujú. Técnica para respirar, pausa activa, hacer un dibujo. Excelente, hacer un dibujo y respirar, Ligia, porque ahí estamos dándole un nombre a eso que estamos sintiendo, a pesar de que no lo estemos escribiendo, se lo estamos dando. Por acá Mónica nos comparte uno que hizo, Beatriz, escribir lo que sienten y colocar la carta en el buzón, genial. Dani nos dice, kit de las emociones, monstruo de la calma, peluche abrazable. Bueno, sin que se peleen por el peluche, por favor. Arena kinestésica, genial. Pop-it. Tarjetas con imágenes de actividades, moldear, dibujar, mandala, usar pelotas, saltarina, tarjetas de respiraciones. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a continuar. Chicos, entonces lo importante es que tengamos este kit visual sin que se nos vayan a pelear los niños porque, ay, yo estoy triste, yo voy para allá a abrazar el pecho, ay, no, pero yo también, ay, pero yo también, entonces todos están tristes. Entonces dejarlo en un sitio donde de pronto sí lo puedan agarrar, pero no todos al tiempo. Y darles la anticipación, la orientación de que primero nos deben pedir permiso, ¿listo? Chicos, hasta acá tenemos alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia.
Bueno, chicos, sabemos que este método CEL es una estrategia de mindfulness que la trabajamos y la hemos venido trabajando durante esta semana, ¿cierto? La cual es muy útil para docentes, estudiantes, también para familia. Ayuda a detener la reacción automática de nuestros niños, a reconectar con el cuerpo y elegir una respuesta más consciente. Claro que esto se logra mediante la práctica, con tiempo, fortaleciendo las conexiones entre la amígdala, que es la emoción, y la corteza prefrontal, que es la razón, ¿cierto? Por acá tenemos una pequeña imagen que nos muestra las herramientas de regulación en el aula. Entonces empezamos con emoción, habilidades sociales, lenguaje y comportamientos físicos, ¿sí? Donde la emoción va a ser la que nos active ese impulso, ¿cierto? ¿Y cómo lo aplicamos en la práctica del aula? También tenemos, por ejemplo, el lenguaje que utilizamos, el significado que le damos a ese lenguaje y la forma en la que nos vamos a comunicar, ¿cierto? Listo, chico. Acá vemos algunas pautas para saber cuándo debemos remitir a psicología, que es de pronto el profesional que tenemos más al lado en nuestro colegio o es de pronto con el que más empatizamos. Entonces tenemos un protocolo de acción inmediata en el aula donde tenemos una guía para docentes. Por ejemplo, esta situación, crisis emocional intensa, acción inmediata, contención y llamada inmediata al orientador o personal de apoyo. En algunos colegios se les llama orientador escolar, ¿cierto? O psicopedagogo. Cuando tenemos algún riesgo autolesivo, comunicación directa y urgente a cualquier ente de salud, llámese póliza, llámese emermédica, lo que maneje el colegio, ¿cierto? Y adicional a eso, a servicio de psicología, porque probablemente el papá o la mamá de esos niños va a llegar un poquito molesto. Entonces va a tocar explicarle qué sucedió, ¿cierto? ¿A quienes nos ha pasado eso? Cuando tenemos cambios persistentes en conducta o en el área académica o en área social, ¿cierto? Entonces hacemos un seguimiento escrito, detallado. Yo tenía una profe que me especificaba las conductas. O sea, cuando ella me iba a dar el reporte, eso era una maravilla. El día 13 de mayo me hizo ta, 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 y luego hizo ta, 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 ta. Yo, ok, bueno, ¿y tú qué hiciste? Porque también hay que preguntarles tú cómo lo resolviste, porque finalmente lo tuvo que resolver para que esa situación no se saliera de su control. Entonces, un diario de campo también es muy bueno, ¿cierto? De la conducta. Y ya posterior a eso hacemos la derivación formal al equipo de orientación. Yo trabajé en un colegio que tenía un grupo que se llamaba Learning Support Center, ¿no? Y era muy chévere porque estábamos 9 psicólogos, una terapeuta ocupacional y una terapeuta de lenguaje y una enfermera. Entonces, cada vez que algo pasaba con un niño, estábamos todos metidos en todo casi siempre. Listo, chicos, con esto terminamos la clase de hoy, no sin antes invitarlos nuevamente a adquirir este material de estudio que está muy bueno, que está muy positivo. Gracias, Beatriz. Para el campo en donde ustedes se desarrollan. También recuerden que vamos a tener el proyecto integrador. Más o menos en la 8ª sesión lo vamos a empezar a desarrollar y es importante que tengamos el material de estudio. También es importante ver si nos podemos certificar. Acá con Melissa tenemos toda la información. Ella igual nos la ha dado. Diariamente, pero bueno, recuerden que podemos certificarnos internacionalmente o con CLEF, ¿cierto? Entonces, eso sería todo por hoy. Que descansen, que pasen buena noche. Bueno, Jamie, Teresa, Beatriz, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.